ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @narradorpodcast. ¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. Es un gusto verlos de nuevo. Para este episodio traigo un relato de Etta Hoffman, en el cual se nos relata la historia de una joven que por azares del destino ve una aparición a las 9 de la noche. Siéntense y disfruten de la historia. Historia de fantasmas. Cipriano se puso de pie y empezó a pasear, según su costumbre, siempre que su ser estaba embargado por algo muy importante y trataba de expresarse ordenadamente, y recorrió la habitación de un extremo a otro. Los amigos se sonrieron en silencio. Se podía leer en sus miradas. ¿Qué cosa tan fantástica vamos a oír? Cipriano se sentó y empezó así. Ya saben que hace algún tiempo, después de la última campaña, me hallaba en las posesiones del coronel. El coronel era un hombre alegre y jovial, así como su esposa era la tranquilidad y la ingenuidad en persona. Mientras yo permanecía ahí, el hijo se encontraba en la armada, de modo que la familia se componía del matrimonio de 2 hijas y de una francesa que desempeñaba el cargo de una especie de gobernanta. No obstante, las jóvenes fuera de edad de ser gobernadas. La mayor era tan alegre y tan viva que rayaba en el desenfreno, no carente de espíritu, pero apenas podía dar 5 pasos sin danzar 3 contradanzas. Así como en la conversación saltaba de un tema a otro, infatigable en su actitud. Yo mismo presencié cómo en el espacio de 10 minutos hizo punto. Leyó, cantó, bailó y en un momento lloró por el pobre primo que se había quebrado en el campo de batalla. Y aún con las lágrimas en los ojos, prorrumpió en una sonora carcajada. Cuando la francesa echó sin querer la dosis de rape en el hocico del faldero, que al punto comenzó a estornudar, y la vieja a lamentarse. ¡Ah, Cefalita! ¡Ah, carino provelino! Acostumbrada a hablar al susodicho faldero solo en italiano, pues era oriundo de Padua. Por lo demás, la señorita era la rubia más encantadora que podía imaginarse, y en todos sus extraños caprichos dominaba la amabilidad y la gracia, de manera que ejercía una fascinación irresistible, como sin querer. La hermana más joven, que se llamaba Adelgunda, ofrecía el ejemplo contrario.
En vano trató de buscar palabras para expresarle el efecto maravilloso que causó en mí esta criatura la primera vez que la vi. Imaginen la figura más bella y el semblante más hermoso, aunque una palidez mortal cubría sus mejillas y su cuerpo se movía suavemente, despacio, con acompasado andar, y cuando una palabra apenas musitada salía de sus labios entreabiertos y resonaba en el amplio salón, se sentía uno estremecido por un miedo fantasmal. Pronto me sobrepuse a esta sensación de terror, y como pudiese entablar una conversación con esta muchacha tan reservada, llegué a la conclusión de que lo raro y lo fantasmagórico de su figura solo residía en su aspecto, que no dejaba traslucir lo más mínimo de su interior. De lo poco que habló la joven, se dejaba traslucir una dulce feminidad, un gran sonido común y un carácter amable. No había huella de tensión alguna, así como la sonrisa dolorosa y la mirada empañada de lágrimas no era síntoma de ninguna enfermedad física que pudiera influir en el carácter de esta delicada criatura. Me resultó muy chocante que toda la familia, incluso la vieja francesa, parecían inquietarse en cuanto la joven hablaba con alguien y trataba de interrumpir la conversación, y a veces de manera muy forzada. Lo más raro era que, en cuanto daban las 8 de la noche, la joven primero era advertida por la francesa y luego por su madre, por su hermana y por su padre, para que se retirase a su habitación, igual que se envía a un niño a la cama, para que no se canse, deseándole que duerma bien. La francesa la acompañaba, de modo que ambas nunca estaban en la cena, que se servía a las 9 en punto. La coronela, dándose cuenta de mi asombro, se anticipó a mis preguntas, advirtiéndome que Adelgunda estaba delicada, y sobre todo al atardecer, y a eso de las 9 se veía atacada de fiebre, y que el médico había dictaminado que hacia esta hora indefectiblemente fuera a reposar. Yo sospeché que había otros motivos, aunque no tenía la menor idea. Hasta hoy no he sabido la relación horrible de las cosas y acontecimientos que destruyó de un modo tan tremendo el círculo feliz de esta pequeña familia. Adelgunda era la más alegre y la más juvenil criatura que pudiera darse. Se celebraba su 14 cumpleaños y fueron invitadas una serie de compañeras suyas de juego. Estaban sentadas en un bello bosquecillo del jardín del palacio y bromeaban y reían, ajenas a que iba oscureciendo cada vez más, a que las escondidas brisas de julio comenzaban a soplar y se acababa la diversión. En la mágica penumbra del atardecer empezaron a bailar extrañas danzas, tratando de fingirse elfos y ágiles duendes. «Óiganme», gritó Adelgunda cuando acabó por hacerse de noche en el bosque. «Óiganme, niñas, ahora voy a parecerme como una mujer vestida de blanco, de las que nos han contado tantas cosas el viejo jardinero que murió. Pero tienen que venir conmigo hasta el final del jardín, donde está el muro.
Nada más decir esto, se envolvió en un chal blanco y se deslizó ligerísima a través del follaje. Y las niñas echaron a correr atrás de ella, riéndose y bromeando. Pero apenas hubo llegado a Delgunda, al arco medio caído, se quedó petrificada y todos sus miembros paralizados. El reloj del palacio tocó las 9. ¿No ven? Exclamó Adelgunda con el tono apagado y cavernoso del mayor espanto. ¿No ven nada? La figura que está delante de mí. Jesús extiende la mano hacia mí. ¿No la ven? Las niñas no veían lo más mínimo, pero todas se quedaron sobrecogidas por el miedo y el terror. Echaron a correr hasta que una pequeña, que parecía la más valiente, saltó hacia Adelgunda y trató de cogerla en sus brazos. Pero al mismo instante, Adelgunda se desplomó como muerta. A los gritos despavoridos de las niñas, todos los del palacio salieron apresuradamente. Cogieron a Adelgunda y la metieron dentro. Despertó al fin de su desmayo y refirió temblando que, apenas entró bajo el arco, vio ante ella una figura aérea, envuelta como en niebla, que le alargaba la mano. Como es natural, se atribuyó la aparición a la extraña confusión que produce la luz del anochecer. Adelgunda se recobró la misma noche, de tal modo que no se temieron consecuencias algunas, y se dio el asunto por terminado. A la noche siguiente, apenas dieron las 9 campanadas, Adelgunda, presa del terror, en mitad de los amigos que la rodeaban, empezó a gritar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No la ven? ¡Ahí está! ¡Enfrente de mí! Basta saber que desde aquella desgraciada noche, apenas sonaban las 9, Adelgunda volvía a afirmar que la figura estaba delante de ella y permanecía algunos segundos sin que nadie pudiese ver lo más mínimo o por alguna sensación psíquica pudiese percibir la proximidad de algún desconocido principio espiritual. La pobre Adelgunda fue tachada de loca y la familia se avergonzó por un extraño absurdo del estado de la hija, de la hermana. De ahí aquel raro proceder al que yo ya he hecho alusión. No faltaron médicos ni medios para librar a la pobre niña de una idea fija, que así llamaban a la aparición. Pero todo fue en vano, hasta que ella pidió, entre abundantes lágrimas, que la dejasen, pues la figura que se le aparecía con rasgos inciertos e irreconocibles no tenía nada de terrorífico y no le producía ya miedo. Incluso, tras cada aparición, tenía la sensación de que en su interior se despojase de ideas y flotase como una incorpórea, debido a lo cual padecía un gran cansancio y se sentía enferma. Finalmente, la coronela trabó conocimiento como un célebre médico que estaba en el apogeo de su fama, por curar a los locos de manera sumamente artera, mediante ardiles muy ingeniosos. Cuando la coronela le confesó lo que le sucedía a la pobre Adelgunda, el médico se rió mucho
Y afirmó que no había nada más fácil que curar esa clase de locura, que tenía su base en una imaginación sobreexcitada. La idea de la aparición del fantasma estaba unida al toque de las 9 campanadas, de forma que la fuerza interior del espíritu no podía separarlo y trataba de romper desde afuera esta unión. Esto era muy fácil, engañando a la joven con el tiempo y dejando que transcurriesen las 9, sin que ella se enterase. Si el fantasma no aparecía, ella misma se daría cuenta de que era una alucinación y posteriormente, mediante medios físicos fortalecedores, se lograría la curación completa. Se llevó en efecto el desdichado consejo. Aquella noche se atrasó 1 hora todos los relojes del palacio, incluso el reloj cuyas campanadas resonaban sordamente, para que Adelgunda, cuando se levantase al día siguiente, se equivocase en 1 hora. Llegó la noche. La pequeña familia, como de costumbre, se hallaba reunida en un cuartito alegremente adornado, sin la compañía de extraños. La coronela procuraba contar algo divertido. El coronel empezaba, según costumbre, cuando estaba de buen humor, a gastar bromas a la vieja francesa, ayudado por Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y estaban alegres como nunca. El reloj de pared dio las 8 y eran las 9. Y pálida como la muerte, casi se desvaneció Adelgunda en su butaca. La labor cayó en sus manos. Se levantó entonces, el tenor reflejado en su semblante, y mirando fijamente el espacio vacío de la habitación, murmuró apagadamente con voz cavernosa: ¿Cómo? ¿1 hora antes? ¿No la ven? ¿Acaso no la ven? Está frente a mí, justo frente a mí. Todos se estremecieron del horror, pero como si nadie hubiese visto nada, gritó la coronela: Adelgunda, repórtate. No es nada, es un fantasma de tu mente, un juego de tu imaginación que te engaña. No vemos nada, absolutamente nada. Si hubiera una figura ante ti, ¿acaso no la veríamos nosotros? Repórtate, Adelgunda, repórtate. Oh Dios mío, van a volverme loca. Miren, extiende hacia mí el brazo, se acerca y me hace señas. Y como inconsciente, con la mirada fija e inmóvil, Adelgunda se volvió, cogió un plato pequeño que por casualidad estaba en la mesa, lo levantó en el aire y lo dejó caer. Y el plato, como transportado por una mano invisible, circuló lentamente en torno a los presentes y fue a depositarse de nuevo en la mesa. La coronela y Augusta sufrieron un profundo desmayo, al que le siguió un ataque de nervios. El coronel rehizo, pero pudo verse en su aspecto trastornado el efecto profundo e intenso que le hizo aquel inexplicable fenómeno. La vieja francesa, puesta de rodillas,
con el rostro hacia la tierra, rezando, quedó libre como Adelgunda de todas las funestas consecuencias. Poco tiempo después, la coronela murió. Augusta se sobrepuso a la enfermedad, pero hubiera sido mejor que muriese antes de quedar en el estado actual. Ella, que era la juventud en persona, como ya les describí al principio, se sumió en un estado de locura tal que me parece todavía más horrible y espeluznante que aquellos que estaban dominados por una idea fija. Se imaginó que ella era aquel fantasma incorpóreo e invisible de Adelgunda, y rehuía a todos los seres humanos, o se escondía en cuanto alguien comenzaba a hablar o a moverse. Apenas se atrevía a respirar, pues creía firmemente que de aquel modo descubriría su presencia y podía causar la muerte a cualquiera. Le abrían la puerta, le daban la comida, que escondía al tomarla, y así, ocultamente, hacía con todo. El coronel, desesperado y furioso, se alistó en la nueva campaña de guerra. Murió en batalla victoriosa. Es notable, muy notable, que desde aquella noche fatal, Adelgunda quedó libre del fantasma. Se dedica por entero a cuidar a su hermana enferma y a la vieja francesa la ayuda en esta tarea. Según me ha dicho hoy Silvestre, el tío de las pobres niñas acaba de llegar para consultar acerca del método curativo que debe emplearse con Augusta. Quiere el cielo facilitar esta improbable curación. Cipriano calló, y también los amigos permanecieron en silencio. Finalmente, Lotario exclamó: Esta sí que es una condenada historia de fantasmas. Pero no puedo negar que estoy temblando, a pesar de que todo el asunto del plato volante me parece infantil y de mal gusto. No tanto, interrumpió Otomar. No tanto, querido Lotario. Bien sabes lo que pienso acerca de las historias de fantasmas. Bien sabes que estoy en contra de todos los visionarios. Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @narradorpodcast. Y así fue. La incredulidad de los personajes ocasionaron que Adelgunda se liberara de sus visiones, pero a la vez, con ello, propiciaron su propio final. Si te gustó este relato, compártelo, dale un me gusta o déjame un comentario. Por hoy, nuestro tiempo ha concluido, pero antes de irse, díganme, ¿creen ustedes en fantasmas? Hasta la próxima.